Buenas tardes, busque usted la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. La palabra en esta tarde nos habla de el apóstol Pablo escribiendo una carta a la iglesia de Corintio, en donde habla acerca de la preeminencia del amor o la importancia que tiene el amor dentro de la palabra de Dios. Entonces, para nosotros quizás la única noción que tenemos acerca del amor es del amor de pareja, o el amor del padre al hijo, ¿cierto? Pero acerca del amor de Dios hacia el hombre es muy escaso la información que tenemos, o es muy relativa de acuerdo al pensamiento de cada persona. Entonces, esta carta que escribe el apóstol Pablo quizás nos pueda dar algunas luces acerca de lo que Dios piensa, ¿cierto?, acerca de nosotros. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia, es para orientar, para darle una guía acerca de lo que es el camino de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿cierto? Y este texto a lo mejor muchas veces lo ha escuchado usted cuando dicen que las iglesias pentecostales están mal, porque dice que cuando se refiere a lenguas humanas y angélicas, o en el día de Pentecostés, ¿cierto? Cuando dice que estaban todos reunidos esperando el Espíritu Santo de Dios, cuando Jesús es llevado al cielo, ¿cierto? Le dice: espérenme para que venga el Espíritu Santo, ¿cierto?, a cada uno de ustedes, estando todavía los profetas en la tierra, ¿cierto? Entonces dice que llega el Espíritu Santo y los bautiza en fuego, ¿cierto?, espiritual. Y dice que cada uno de ellos podía hablar en lenguas que no dominaban, pero que el Espíritu Santo los hacía hablar en esas lenguas para que aquellos que hablaban otras lenguas le pudiesen entender. Entonces, normalmente lo que sería hoy en día es que de repente viniera el Espíritu Santo a mi vida y yo empezase a hablar en inglés, francés, portugués, en ese tipo de lengua. Entonces a eso se refiere a las lenguas humanas. Pero cuando dice acerca de las lenguas angelicales, se refiere a las lenguas que hablan en el cielo, los ángeles, cómo se comunican con Dios. Entonces, esas no son las mismas lenguas que habla el hombre, sino que esa es una conversación, dice el apóstol Pablo, entre el alma del hombre y el espíritu del hombre y Dios. Entonces, por lo tanto, normalmente no hay quien las pueda interpretar, pero hay iglesias donde hay personas que pueden, a través del Espíritu Santo, interpretar las lenguas. Pero la palabra dice aquí que eso no importa, dice, si yo puedo hacer todo eso, puedo hablar, ¿cierto?, aún que pueda, ¿cierto?, comunicarme yo en otros idiomas, ¿cierto?, que aunque yo pudiese en este tiempo, como le dije, hablar en un idioma, por ejemplo, en inglés, y me fuese a Estados Unidos y predicara una palabra acerca de Dios, y predicara, ¿cierto?, acerca del Evangelio y acerca de los últimos tiempos, y que tienen que arrepentirse por causa de esta palabra, entonces dice que de nada me sirve si no tengo amor. Entonces tiene que haber ahí es donde está el detalle, ¿cierto? Si yo trabajo para el Señor, pero si no tengo amor, entonces dice que esa palabra es ineficaz, no tiene sentido de ser. Entonces la palabra en este día nos habla acerca de la preeminencia del amor, ¿cierto? Dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces, dice que el apóstol Pablo, a pesar de que tenía él tantas cosas, ¿cierto? Había levantado iglesias, había predicado su palabra, había sido él azotado, había sido encarcelado, pero decía él que aunque él hubiese hecho todo eso, pero si no había amor en él, entonces de nada servía, no era válido. Y aquí es algo que hasta el día de hoy sucede, ¿cierto? Muchas veces llamamos o predicamos la palabra de Dios y nos falta, ¿cierto?, predicar acerca del amor de Dios. Y el amor de Dios es en Cristo Jesús, ¿cierto?, Señor nuestro.
Entonces, ¿cómo se explica esto? Muchas veces nosotros, por honor al tiempo, ¿cierto? Salen los hermanos, predican la palabra y hacen campaña y le dice, venga, y el que reciba a Jesús como Señor y Salvador en su corazón, este será salvo, ¿cierto? Así lo dice la palabra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona se va creyendo, ¿cierto? Que ya es salvo, pero hay una deficiencia en su creencia, que no tiene una simiente, ¿cierto? No tiene donde tomarse en el momento de dificultad, porque simplemente él dijo o lo confesó con su boca, ¿cierto? Dijo, yo creo en Cristo el Señor y lo acepto en mi corazón como Señor y Salvador, pero no hay detrás de eso un convencimiento. Entonces, el creer en Dios es más que confesarlo con la boca. ¿Por qué? Porque confesarlo con la boca quiere decir que en el momento difícil, ¿cierto? Yo aún así voy a ser capaz. En el caso, por ejemplo, del mismo apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo fue llevado preso, prisionero, ¿cierto? Y tenía que alguien llevarle de comer, tenía alguien que llevarle lápiz, tenía alguien que llevarle con qué escribir, ¿cierto? Las cartas que él hacía y alguien tenía que ir a buscarlas para entregarlas, ¿cierto? Pero eso quería decir que a esa persona que le llevaba las cartas y que traía, ¿cierto? Los útiles necesarios para que él pudiese escribir, podían decirle, mira, tú también eres cristiano, así que por lo tanto tú también vas a quedar detenido. Entonces, eso es confesar a Dios, o sea, aunque sea adversa la situación, aunque sea contraria a nuestra vida, aún así nosotros confesar que somos cristianos. Entonces, eso quiere decir que confiese yo con mi boca, ¿cierto? No quiere decir que yo lo haga porque sí nomás, ¿cierto? Y decir yo soy cristiano y por eso soy salvo, no, sino que el problema que hemos tenido, ¿cierto? En este último tiempo, como le dije, es porque nosotros haciendo uso de cierto del poco tiempo que se tiene para predicar la palabra de Dios, tratan de maximizar los tiempos, ¿cierto? Y tratar de atraer a la gente. Pero antiguamente se hacía que cuando la gente aceptaba, ¿cierto? En las campañas a Jesucristo como Señor y Salvador, después en la iglesia se le hacía una enseñanza acerca de por qué él tenía que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí era donde habían hermanos antiguos, ¿cierto?, que le enseñaban acerca de la palabra para que él pudiese tener un piso, o cuando uno construye una casa, ¿cierto?, se hace un cimiento y de ahí empieza a edificar la casa. Entonces estos hermanos le hacían una enseñanza a esta persona nueva para que él pudiese tener de dónde afirmarse en el momento de la dificultad y no se quedara solamente con que él aceptó al Señor en su corazón a través de una campaña, ¿cierto? Entonces, cuando después le preguntaban por qué aceptó al Señor, entonces ellos decían, porque yo estaba en pecado, ¿cierto? Y no tenía otra manera sino que a través de Jesucristo salvar mi alma. Entonces, cuando nosotros podemos entender eso, recién estamos entendiendo el Evangelio. Es para arrepentimiento, pero el arrepentimiento, como por decirlo en general, para poder entender que nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida, que necesitamos recurrir a Jesucristo y al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Sin sangre, dice, no hay remisión de pecado. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, quiere decir que hay un conocimiento previo, quiere decir que hay un conocimiento acerca de las escrituras, ¿cierto? Como le dije, esto habían hermanos antiguos dentro de la iglesia que estaban encargados de enseñar a los que iban llegando nuevos. Y hoy en día eso muchas veces no se hace, sino que la persona acepta al Señor en una campaña, o quizás un hermano le presentó al Señor, él lo recibió y empezó a ir a la iglesia, pero nunca hubo un estudio detrás de esto, nunca después no se hizo como algo más detallado, que alguien se tomara el tiempo para explicarle acerca de Jesucristo, acerca de la cruz del Calvario, acerca de la muerte, acerca de la resurrección, de la salvación de pecados, del perdón de pecados, ¿cierto? Que viene después con el tiempo, cuando el Espíritu me va llevando paso a paso para poder entender que yo estaba caminando mal en esta vida, ¿cierto? Entonces no es que yo diga, Señor, perdóname por todos mis pecados, no, sino que usted tiene que tener conciencia de que se equivocó, ¿cierto? Y en qué se equivocó. Y cuando a través de la palabra el Señor va abriendo su entendimiento, usted entonces puede ir arrepintiéndose acerca de lo que hizo mal, o contentarse si hizo algo bien, ¿cierto? Entonces la palabra en esta tarde dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por mucha sabiduría que tenga yo en la palabra de Dios, pero si me falta el amor, entonces dice que yo no sirvo, no sirve de mucho esto que pueda hacer, porque va a ser, ¿cierto? Dice, como un címbalo que retiñe. Entonces, ¿qué es lo que es un címbalo? Era algo parecido como una campana.
y normalmente antiguamente se veía cuando le ponían a las vacas, ¿cierto? Algo parecido a una campana, y ese era un símbolo, usted lo tocaba, pero si la persona no conoce el sonido de esa campana, entonces para él no es nada, no le sirve, ¿cierto? Antiguamente en las iglesias tocaban las campanas para que supiera la gente que iba a empezar la misa, ¿cierto? En la iglesia católica. Y, y en los colegios, ¿cierto? Tocan la campana para entrar a clase, para salir a recreo, para volver y para terminar. Entonces los niños saben eh, qué toque corresponde y de acuerdo a eso ellos actúan. Pero por ejemplo, si usted lleva a alguien que nunca ha asistido al colegio, va a tocar la campana y no va a saber qué es lo que significa. Él se va a preguntar y decir, ¿y por qué están tocando una campana? ¿Cierto? Entonces el símbolo que retiñe es así. O sea, si yo no tengo amor, vendría a ser como un sonido sin sentido para aquel que me escucha, para aquel que me oye. Entonces cuando eh, yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, cuando hay amor en mi vida, entonces quiere decir que yo voy a poder traspasar aquello que el Señor está poniendo en mí para hablar a otro, y ese va a poder encontrarle sentido a lo que yo estoy diciendo. Entonces dice la palabra en el versículo 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces dice que aunque yo haga esfuerzo, ¿cierto? Más allá de lo que yo pueda entregar de mí mismo, dice que igual no me sirve de nada si no hay amor, ¿cierto? Yo podría entregar todo lo que tengo en bienes, en conocimiento, podría entregar incluso aquellas cosas que son propiamente mías, pero si no hay amor, dice que de nada me sirve. Entonces la palabra que estamos entonces esta palabra recuerda a algo que se cuenta, ¿cierto? De los hermanos antiguos, ¿cierto? Que han predicado antes que uno, antes que nosotros. Había uno que decía que pertenecía a un grupo de acá de este país en los tiempos antiguos estoy hablando, en donde ellos se robaban los camiones y repartían en los campamentos, repartían lo que ellos sacaban. Entonces dice que a este hombre, dice que una hermana antigua, ¿cierto? Hermana Juanita decía que se llamaba, le decía todos los días, oye, el Señor te ama, oye, el Señor te ama, ¿cierto? Y este hombre que no estaba acostumbrado, sino que él pensaba que la justicia tenían que hacerla los mismos hombres, y como el estilo Robin Hood, ¿cierto? Robarle al rico para darle al pobre. Y esta hermana dice que todos los días le decía lo mismo, oye, Dios te ama, Jesús te ama. Entonces dice que él, en su relato, ¿cierto?, de este hermano, decía que después él se aburrió de escuchar a esta hermana, porque dice que un día hasta ganas de quitarle la vida le dieron, pero ella igual seguía con su palabra y le decía, oye, Dios te ama, hasta que un día dice que le dice, oye, tengo un mensaje que darte. Y dice que él eh, quedó sorprendido de eso, dijo, porque él más o menos se imaginaba lo que era. Entonces dice que, para hacerle corta esta historia, dice que la hermana le dice, hoy día tú vas a morir. Y dice, a lo que vas te van a matar. Entonces él iba a hacer un asalto. Y dice que le dijo, oye, dile a tu Dios que si este día no me muero, yo le voy a servir. Entonces dice la hermana que le dijo, ya, entonces no te vaya a morir, porque creíste. Entonces dice que él va igual al lugar donde iba al asalto, hacen el asalto y salen las cosas mal, pues dice que entre esos disparos, dice que esto fue algo que está documentado, que está en la historia de Chile y todo. Entonces, yo no quiero dar muchos detalles porque igual es complejo, pero sí está dentro de la historia de Chile en los años 70, poquito antes en el gobierno de Salvador Allende fue esto, sucedió. Entonces dice que este hombre recibe un disparo y él no se da cuenta, sino que dice que huye, y en ese tiempo estaban construyendo la línea 2 del metro, y dice que se esconden los tubos que estaban puestos todavía, no estaban instalados, y dice que ahí se esconde, y después que pasó todo, cuando ya llegó la noche, se oscureció, y dice que ya no escuchó más ruido ni que andaban buscando a nadie, entonces dice que él salió y se fue a su hogar. Y dice que en eso ve su camisa, dice, y ve que tenía un hoyo. Entonces dice, me mataron. Y, y dice que revisa y se recuerda que la anciana esta, la hermana Juanita, le había regalado un Nuevo Testamento, el cual eh, llegó la bala, ¿cierto? Le pegó en el pecho, y aunque usted no lo crea, o si lo cree o no lo cree, dice el testimonio de este hombre que esa bala quedó incrustada en el Nuevo Testamento.
Y dice que él se convirtió, y dice que él se fue, se entregó y que la policía le decía, oye, pero tú estás loco, le decía, ¿cómo te vaya a entregar? Te decía, vaya a estar toda la vida, todo lo que te queda, vaya a estar preso. Y dice que él no importa, decía, porque yo quiero ser evangélico, yo quiero ser evangélico. Entonces dice que fue tan fuerte lo que vivió que él finalmente se convirtió, estuvo, dice que Dios le dijo que estuviera ahí una cantidad de años, no lo recuerdo, y que Dios cumplió, pues dice que cuando se cumplió la fecha, a él le decían, a ti, ¿sabéis cómo? Que los gendarmes le decían a ti, ¿sabéis cómo te van a sacar de aquí? Te van a sacar esposado, le decía, y cuando te vayan, cuando estés muerto, ahí te van a sacar, le decía, no, Dios me dijo que yo le iba a trabajar tantos años y me iba a sacar, y se van a cumplir los días. Entonces dice que al final, un día antes que se cumpliera la fecha, él regaló todo lo que tenía. Y dice que todos le decían que no, porque no iba a ser así, que él no podía salir porque tenía para años todavía de estar ahí. Más dice que vino un hombre que era medio, que su mente no funcionaba bien y que le dijo, oye, si Dios te dijo que hoy día te iba a sacar, entonces hoy día te va a sacar, le dijo. Y que él le dijo ya, como todos le habían dicho que no, entonces él le dice, ¿tú lo crees? Le dijo, sí, pues dijo, si Dios no miente. Así que si y él te dijo que hoy día te iba a liberar, hoy día te va a libertar. Pues dice que en eso lo mandan a buscar y le dicen que había sido firmada su libertad. Y salió este hombre y dice que después se dedicó a recorrer Chile de norte a sur y de sur a norte predicando la palabra de Dios. Dice que él predicaba su palabra donde el lugar lo pillara, decía que ya sea en campo, dormía en campo, o si alguien lo podía alojar, entonces podía alojar en una casa, pero decía si no, en el mismo campo o en las mismas carreteras, decía que él dormía nomás, decía, pero con tal de predicar el Evangelio. La historia del apóstol Pablo es similar, mire, él era una persona que teniendo estudios, que teniendo una condición económica buena, dejó todo de lado por predicar la palabra de Dios, porque dijo que todo eso él lo miraba como estiércol en comparación a la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos así, vemos que eh, la palabra de Dios es maravillosa al poder darle una oportunidad al hombre de salvación. Entonces aquí cuando habla acerca de la preeminencia del amor tiene que ver con esto, ¿cierto? Entonces ellos cambiaron, Dios cambió su vida y en ellos ya no había el rencor o el odio que existía antes, ¿cierto? Este hombre que pensaba que a través de la fuerza él podía cambiar la historia de su país, se dio cuenta después que no era así. ¿Por qué viene esto a mí? Porque dentro de lo que él leyó, ¿cierto? Lo primero que leyó cuando le dieron este Nuevo Testamento, cuando él empezó a ver qué podía hacer, ¿cierto? Le hablo de la historia de este hombre que quitaba, ¿cierto? Que asaltaba los camiones. Entonces, lo primero que él lee esta parte justamente, lee acerca de la preeminencia del amor y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces él dice que le preguntaba a Dios, o sea, todo lo que hice yo no sirve de nada, no vale de nada que yo le haya dado de comer a esa gente que no tenía para comer y que yo haya arriesgado, por decirlo de alguna forma, mi vida para darles de comer a ellos. Entonces dice que la palabra le seguía diciendo que no servía de nada, porque no había amor en eso, o sea, no había un verdadero, no estaba el amor en esa vida. Entonces dice, el amor es sufrido, entonces aquí empieza a decir eh, qué es lo que es finalmente el amor, ¿cierto? Entonces dice, dice versículo 4 el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿cierto? Entonces aquí cuando nosotros empezamos a leer esto, decimos qué difícil es poder amar a una persona, ¿cierto? Porque dice, el amor es sufrido, o sea, no importa cuántas cosas pasen, ¿cierto? Yo tendría que seguir amando a la persona que está a mi lado. Dice, es benigno, o sea, es bueno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, o sea, yo no me voy a jactar delante de alguien, no voy a querer ser más que el otro, sino que siempre voy a querer ser igual o menos que el otro. Entonces dice, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no busca tener lo propio, esto es mío solamente, sino que todo lo contrario, dice, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño.
Por ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Entonces, cuando habla acerca de esto, dice, cuando yo era niño pensaba como niño, ¿cierto? Más ahora dice, ya soy hombre, entonces tengo que cambiar mi pensamiento de niño para entender que todo esto tiene que ver con las cosas, ¿cierto? De Dios, cómo yo tomo las cosas acerca de Dios. Y ahora dice, y ahora el versículo 13 permanece la fe, la esperanza y el amor, de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿por qué? Porque la fe y la esperanza dice que en un tiempo, ¿cierto? Cuando Cristo vuelva, ¿cierto? Por su iglesia, entonces ya no va a ser necesario tener fe ni esperanza, pero el amor siempre va a estar. Entonces el amor verdadero dice que es Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, cuando yo tomo de nuevo todas estas palabras, ¿cierto?, que leí anteriormente, y si dijera, en vez de decir, y no tengo amor, entonces tendría que decir, y si no tengo a Jesús en mi corazón, entonces nada soy, nada sirve. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pueda hacer, ¿cierto?, en esta tierra, toda buena obra que pueda hacer, si Jesús no está en mi corazón, si no está en mí el perdón de los pecados, ¿cierto?, entonces no sirve de nada, no vale de nada, es como si nada hubiese hecho. No es que no tenga valor, a lo mejor va a tener un reconocimiento de parte de sus pares, ¿cierto?, en la sociedad, pero en el cielo no es así como funcionan las cosas. Por eso el apóstol Pablo, ¿cierto?, dice más de alguna vez que la salvación es por gracia, no es por obras. O sea, no es por lo que yo pueda hacer o realizar, sino todos aquellos que tienen mucho dinero podrían entonces salvar y redimir su alma, porque ¿qué les costaría entregar un poco de dinero para poder salvar su alma? Pero y aquel que es pobre, aquel que no tiene, ¿cierto? Y aquel que siempre recibe, entonces, ¿cómo podría redimir su alma esa persona? Entonces la gente diría, no, no es justo, porque aquel que tiene dinero sí podría salvar su alma, pero el que es pobre no podría redimir su alma porque es pobre. Entonces Dios, para hacerlo justo, lo hizo por fe, solo por fe. Entonces cuando usted es por fe, todos tienen acceso. Tenga una buena renta económica o no la tenga, usted igual puede tener fe. Tenga una discapacidad, ¿cierto?, física o no la tenga, usted igual puede tener fe. Entonces, por eso que Dios a través de esta palabra nos habla y nos dice que nosotros primero, antes de poder hacer cualquier cosa, necesitamos recibir a Jesucristo en nuestro corazón, pero necesitamos, como le dije, tener el conocimiento acerca del Evangelio, el por qué yo necesito a Jesucristo en mi corazón, por qué necesito recibirlo, por qué necesito que Él sea realidad en mí. No necesito solamente confesarlo con mis labios. Como le dije anteriormente, no quiere decir que yo le diga a otro, mira, sí, yo recibí a Jesús en mi corazón, así que soy salvo. No, no se trata de eso, sino que se trata de tener la certeza en sí mismo de que el Evangelio es la palabra de Dios. Y el Evangelio, como le dije, eran palabras de salvación. Era la palabra que traía Jesucristo para nosotros, que a través de la cruz del Calvario nosotros podíamos ser salvos, podíamos nosotros acceder a la salvación que Dios nos ofrecía, ¿cierto? Porque si usted va al Antiguo Testamento, el Dios muchas veces trató con el hombre, ¿cierto? Pero el hombre se volvía a equivocar y volvía a fallar. Cada vez que Dios ponía en el hombre, ¿cierto?, la posibilidad de salvarse, el hombre no lo podía lograr, ¿cierto? Se hizo la ley y decía, si cumpliese todas las leyes, entonces serás salvo. Pero el hombre transgredía la ley y entonces ya no era salvo. En cambio aquí lo único que se trata es de tener fe y de creer a la palabra que Dios le ha entregado, ¿cierto? Dice, en una de las palabras dice que Dios ha entregado las arras del Espíritu para nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir este? Que es como un adelanto, ¿cierto? Como cuando usted compra algo y le dicen, mire, pero yo le guardo a usted lo que va a comprar, pero si usted me deja algo a cambio, ¿cierto? Por ejemplo, una parte del valor de lo que usted quiere comprar, ¿cierto? Entonces, ese es como la arras del Espíritu, ¿cierto? Dios le entrega a usted el Espíritu Santo para que usted sepa que Dios tiene todo lo demás que le está ofreciendo, ¿cierto? Una salvación, vida eterna, que tiene un lugar donde usted va a habitar, donde no va a haber, no va a existir el miedo, donde van a haber calles de oro, mar de cristal, ¿cierto? Hay gente que dice que sería fome un mar de cristal, ¿cierto? Un mar de vidrio, pero no, yo creo que quiere decir que no es tan literal, sino que quiere decir que es un mar donde no va a existir la contaminación, donde los peces van a poder nadar tranquilamente, donde no va a existir la depredación que existe hoy en día, en donde están matando la fauna marina, ¿cierto? Sino que quiere decir que todo va a estar de acuerdo como fue en un comienzo, ¿cierto? Y bueno, esta sería la palabra para este día, que el Señor añada revelación a su palabra
y que nosotros cuando le enseñemos la palabra a alguien podamos también darnos el tiempo para profundizar un poco más acerca de por qué necesita al Señor en su vida y por qué son estas promesas de Dios para este tiempo y para nosotros. Que el Señor le bendiga y le guarde y será hasta el próximo video.